espiritual y por su continuo crecimiento. Y podemos ver allí en estos versículos, versículos 1, aquí dice, así les está adulando, sino que Pablo allí les reconoce que ellos han crecido bajo la voluntad de Dios. No está diciendo cualquier cosa, como a veces tendemos a decir. Cuando vemos que alguien tiene poder o tiene autoridad o puede ayudarnos, ¿qué empezamos diciéndole? Oh, excelentísimo, qué maravilloso eres. Eso es adular, porque esperamos algo. Cuando queremos que esa persona actúe a favor nuestro, le adulamos. Queremos que ellos se sientan bien con lo que le estamos diciendo. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, no lo está adulando, sino que le está diciendo la gran verdad de lo que veía en ellos. Pero también era una puerta para que prestaran atención. Y podemos ver que no solo le estaban diciendo las cosas que no estaban bien, sino que le estaban diciendo, son buenos en esto. Son buenos en crecimiento. He considerado que ustedes han crecido, han movido, han tenido una iglesia que hasta ahora es reconocida. Y es bueno nosotros saber eso. Es bueno saber que desde el púlpito no solo se regaña, que desde el púlpito no solo se tira piedras, sino que desde el púlpito debemos reconocer cuánto ha crecido la iglesia. Y debemos darle gracias al Señor por eso. Pero no podemos quedarnos allí. Siempre tiene que haber una alerta. También les recuerda que deben mantenerse firmes si quieren seguir creciendo y si quieren seguir madurando como iglesia. Dese cuenta nuestro momento. Esta situación que estamos viviendo ahora. Algunos están actuando para la gloria de Dios en algún ministerio. Lo que no hacían el año pasado, este año lo están haciendo. Amén. Algunos están activados. Algunos tienen un ministerio que les guste, que les agrada. Y otros están trabajando para la gloria de Dios, ayudando a los hermanos unos a otros. Y eso es bueno, es necesario, pero también debemos recordar que para poder mantener el crecimiento tenemos que hacer algo. No debemos seguir haciendo lo mismo, sino que cada día incrementar. Recuerden esto. Cuando un niño crece, los padres se alegran. Pero no solo los padres quieren ver que el niño crezca. Los padres quieren ver que ese hijo, a medida que va creciendo, se va solidificando y puede hacer cosas por sí solo. De modo que cuando sea un adulto, no dependa de los padres, sino que pueda ayudar a otros también. El apóstol Pablo está haciendo eso con esta iglesia. Entonces, ahora, ¿qué le aconseja el apóstol Pablo para mantener su crecimiento y no decaer? Porque nosotros necesitamos saber, así como la iglesia de Filipos también necesitaba saber, porque algunos de nosotros a veces nos acomodamos con decir, bueno, ya yo hice esto, ¿qué más quieren que haga? Pues no debemos dejar de crecer. Dese cuenta que las organizaciones que han permanecido por mucho tiempo no siempre han hecho lo mismo. Cada año o cada etapa ellos hacen un plan y ese plan lo ejecutan. Y si el plan les resulta, entonces lo fortalecen para la siguiente vez. Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos un plan. Aquí está el plan de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios no va a cambiar, sino que a medida que nos metemos a estudiar y comprender, conocer y aplicar la palabra de Dios para nuestra vida, vamos a tener entonces algo que vamos a hacer diferente cada día para la gloria de Dios y mantener el crecimiento. Porque no podemos quedarnos tranquilitos con lo que ya sabemos. No debemos ser creyentes mediocres. No debemos ser creyentes que nos conformamos con poco. Debemos ser creyentes que estemos dispuestos a crecer y ser ejemplo a todos los demás. No solo en conocimiento,
sino también en conducta, sino también en la forma en cómo los demás deben vernos para que seamos ejemplo ante todos y ante muchos. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja, primeramente, Pablo les exhorta a estar firmes, como dice este versículo 1. Estar firmes. Esa es una acción que un soldado hace cuando empieza la formación. Están muy relajados, están allí y de repente entra alguien de un rango mayor y dice, ¡firme! Eso indica que debes estarte quieto, tranquilo, bien formado y dispuesto a escuchar. ¿Para qué? Para obedecer. Y ese es el término que utiliza el apóstol Pablo aquí para los filipenses. Lo muestra como un soldado que está dispuesto a escuchar para obedecer y seguir creciendo. Y a eso se refiere esa firmeza. Es decir, que venga lo que venga, no vas a ser movido de ese lugar. Por supuesto, en cuanto a la doctrina. ¿Alguien puede mover lo que tú piensas si en tu mente no está firme la palabra de Dios? Hay muchas cosas que nos motivan a movernos. Hay muchas ideas que son presentadas en este mundo. Lastimosamente, en muchos países del mundo está entrando la ideología que va a torcer la mente de nuestros niños. En los liceos, en las universidades, se permiten tantas cosas que pareciera ver que todo lo que haga la persona es bueno. En nuestros trabajos hay tanta protección para ciertas cosas que nosotros como creyentes vemos y es bien difícil nosotros decir que no. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? ¿Qué hemos aprendido para mantenernos firmes en las cosas de Dios? Algunos te dicen, tomarte una no es malo. ¿Verdad que sí? Otros te dicen, pero ir a una fiesta no es malo, tú no vas a bailar, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello. Otros te dicen, pero una mentirita blanca, Dios no se pone bravo con eso. Y a veces pensamos que es verdad y accedemos para no quedar mal delante de otros. Por eso es que cuando Pablo utiliza el término firme, se refiere a eso como un soldado que va a escuchar para obedecer. Dese cuenta que en los capítulos anteriores Pablo hizo referencia a varias cosas que pueden provocar la caída y la destrucción de la iglesia. Desde el capítulo 3, capítulo antes, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Filipos, tengan cuidado con el legalismo. Ahí no le está diciendo, dejen de hacer lo que dice la ley. No, no le está diciendo eso. No le está diciendo, desobedezcan a las autoridades. No. Se refiere al legalismo que tú vas a tratar de hacer lo que te dicen las autoridades olvidándote de obedecer a Dios primero. A eso se refiere. Porque a veces pensamos que las autoridades de este mundo están por encima de la autoridad de Dios. Cuando nosotros tenemos que entender que la autoridad es dada por Dios. Es triste escuchar en algunas iglesias cuando alguien se levanta y por encima de la autoridad de la iglesia dice, Dios me dijo esto. Hay que tener mucho cuidado. Porque a veces pensamos que el legalismo es superior a lo que es la palabra de Dios. Como algunos utilizan ese término de legalismo para torcer la mente y el corazón de mucha gente para que hagan lo que ellos quieren que tú y yo hagamos. Además de ese legalismo, también en el capítulo 3 habla sobre que el apóstol Pablo le está diciendo tener mucho cuidado con la inmadurez espiritual. Dejarse mover de la verdad por atender otras cosas. A eso se refiere la inmadurez espiritual. Que como no estamos firmes, entonces somos tentados y caemos a hacer lo que no es correcto. Y no se trata solamente de pecados en la carne, sino también de hacer cosas que son innecesarias como iglesia.
A veces gastamos tiempo en otras cosas que no son necesarias, cuando podemos utilizarlo muy bien para la gloria de Dios. Y lo otro también que es, hasta el día de hoy, es algo que realmente perdemos mucho tiempo en eso, lo que es el libertinaje, pero también el materialismo. A veces olvidamos que Dios va a proveer para todas las cosas. Y empezamos a enfocarnos más en lo que necesitamos, olvidando lo que ya tenemos. Y muchas veces, como iglesia, estamos pensando mucho más en tener una catedral para decir que somos muy buenos, olvidando las cosas importantes y básicas que como iglesia debemos hacer. Hermano, no es malo pensar en tener una gran iglesia físicamente hablando. Lo malo es gastar las cosas que ha dado Dios en cosas que son inútiles para el crecimiento de la iglesia. ¿De qué vale tener una iglesia sumamente grande si solamente van 30 personas? Y no lo usamos en el evangelismo, no lo utilizamos ayudando a misioneros, no lo utilizamos comprando recursos para atender a nuestros niños. No utilizamos ese dinero para ayudarnos en cuanto a lo que es aprender la palabra de Dios, atendiendo a otros que sí lo necesitan dentro de la misma iglesia. A veces decimos que no a cosas que son mucho más importantes, pero tampoco podemos dejar de pagar los servicios. Tampoco podemos nosotros dejar de atender las cosas necesarias para no dar mal testimonio. Así es. Debemos cubrir todas las cosas, pero en las prioridades, no pensando en el materialismo, porque ya de materialismo tenemos mucho en este país, porque hay tanta promoción por cosas que usted y yo somos obligados a comprar que no vamos a usar. Y entonces es necesario, así como dice el apóstol Pablo, cuidarnos, estar firmes de no caer en provocación de cosas que son innecesarias para que la iglesia se desvíe. Debemos tener cuidados y estar firmes en el Señor. No hay otro consejo importante. Amén. Pero ¿cómo te preparas para estar firme? ¿Cómo te preparas? La cuestión no es solo venir a la iglesia. La cuestión no es solo cumplir aquí. Es cómo está tu relación con Dios también. Amén. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo estás con la gente que te rodea? Porque a veces sentimos que somos blanco de la mirada y del dedo acusador. Pero a veces esas miradas y ese dedo acusador tienen razón. Así es. Porque no lo estamos haciendo bien. Amén. Debemos cuidarnos a partir de allí. Como dice el apóstol Pablo, capítulo 11, 1 a los Corintios, que debemos examinarnos a nosotros mismos. Cada día debemos hacerlo. Pensar qué hicimos o qué no hicimos para poder actuar como Dios lo desea. Vea lo que dice el versículo 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas personas son creyentes salvos, pero están teniendo problemas. El apóstol Pablo aconseja mantener un crecimiento y no ceder, porque nos exhorta a estar unánimes. Unánimes. Pablo le hace referencia a estos hermanos que hay un conflicto interno en la iglesia. Estas dos mujeres, Evodia y Síntique, ¿qué problema tenían? El apóstol Pablo no aclara eso. Pero están teniendo problemas. Lo dice claramente allí. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiere decir entonces que hay situaciones encontradas. Ojo, pero esto no es una crisis total.
Esta es una manera de decirle a la iglesia que como seres humanos que somos, podemos tener problemas. Así es. Puede ocurrir. Ocurre en nuestra casa. Con esa persona que le juramos amor eterno, discutimos todos los días. Con esos hijos del cual nosotros escribimos en el Facebook, ese es el tesoro más preciado que tengo. Nos ponemos rabiosos con ellos. Es decir, es algo normal que haya problemas entre nosotros. Pero hay una alerta que está diciendo el apóstol Pablo allí. Podemos amarnos en el amor de Cristo, pero no podemos tolerar ciertas cosas que suceden entre nosotros. No debemos mantener los conflictos, no debemos mantener los problemas. Él no explica la causa del conflicto, pero sabemos que no eran unánimes. Unánime significa andar en el mismo grupo bajo la misma dirección. Amén. Quizás tenían un pastor que les indicaba lo que debían hacer y lo hacían. Dese cuenta como el versículo 3 dice, mira, ellos luchaban juntamente conmigo, está diciendo el apóstol Pablo, por el evangelio. Incluso reconozco que son salvas esas mujeres, pero están teniendo un problema. ¿De quién estamos hablando? De una iglesia que es reconocida con integridad espiritual. ¿Verdad que sí? Y con una iglesia que está en crecimiento, que es reconocida que está creciendo. Pero dentro de ese gran crecimiento hay cosas que corregir. Hay cosas que deben ser atendidas. No podemos pasar por alto las cosas que están mal. Así es. Es lo que nos ocurre muchas veces en el hogar. Se nos dice, mira, ese interruptor de la luz no está funcionando bien. Ok, después lo atiendo. O vamos manejando en el vehículo y prende la luz roja del motor. Después lo reviso. Le pongo un tape negro para que no se vea. Sentimos que el carro vibra y después lo llevo la otra semana. Y así vamos. Y así vamos. Y así vamos. Y finalmente no alcanza para reparar todo lo que tenemos que reparar. Vemos la mala actitud de un hijo y después habló con él. Y si lo dejamos pasar, ¿qué ocurre? Llega la policía. Mira, tu hijo está ya detenido. ¿Sabe por qué? Porque no corregimos a tiempo. Así es. ¿Por qué muchas iglesias se dividen hoy en día? Porque hay hermanos o hermanas que no se atienden bien entre ellos, algunos se molestan y como no solucionan los problemas, llega el momento en que dice, ya no voy a ir a la iglesia porque no quiero ver a la hermana fulana de tal o al hermano fulano de tal. Yo no quiero ser hipócrita, mejor no voy. Wow. Como que Dios tuviera la culpa, ¿verdad? Está. Hasta los nombres son feos, Evodia y Cinti. Wow. Yo no sé cuántas Evodias y cuántas Cinti que están aquí o me están escuchando. Pero también hay Evodios y Cínticos que escuchan. Y que el apóstol Pablo sí reconoce que están creciendo en Dios, pero necesitan crecer en un área especial de su vida, atendiéndose unos a otros. Amén. Ahí está. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que algunos dicen amar a Dios, pero no aman a su hermano. ¿Cómo puedes amar a tu hermano si tú, en realidad, si está allí, Dios lo puso para que tú lo atiendas? Si no lo atiendes, no lo amas. Ahí está. Ojo, y son personas que están trabajando en la iglesia. No son creyentes cualquiera que están allí como invitados. Son personas que están dentro de la iglesia. Yo sé que aquí en esta iglesia no hay ninguno de esa manera, yo lo sé. Amén. Son los que me están escuchando allá en sus iglesias. Hay bastante Bodias y Cinti. Pero de verdad, ¿cuál es tu nombre verdadero? Amén. Ahí está. Ponte a pensar hoy. ¿Cuál es mi nombre verdadero? ¿Me comporto como ellas?
entonces soy Evodio o Síntico. Así también nosotros debemos entender. Y hay algo importante. Cuando no somos del mismo sentir, las obras que hacemos para Dios son vacías. No nos dice la palabra de Dios que si alguien trae una ofrenda para el Señor y tiene problemas con tu hermano, ¿qué dice el mismo Señor Jesucristo? Lo dice, pon tu ofrenda a un lado, arregla tu problema y después vienes a presentar tu ofrenda a Dios. Amén. Ojo, y este capítulo no está tratando de los problemas espirituales que tenemos con Dios. Ni está hablando de los problemas espirituales que tenemos con otras cosas. Cierto. Está hablando de la situación personal que muchas veces olvidamos. A veces olvidamos que le hicimos mala cara a otro porque hizo algo que no me gustó. Y decidimos olvidar porque él debe ser fuerte. Él debe ser maduro en las cosas de Dios. Y si es maduro en las cosas de Dios, debe saber que me ofendió y debe pedirme perdón. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 18? Si algún hermano peca contra ti, ve tú y él solo. Y repréndele. Llámale. Dile, me ofendiste. Me siento mal, pero quiero arreglar esa situación contigo. No, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando alguien nos hace mal, venga acá, hermano, mire, le voy a decir que fulano, oye, no se portó mal. Empezamos a chismear. Empezamos a murmurar, a arreglar las cosas por allí, y lo menos que hacemos es arreglar. Parece duro, ¿no? Es bien duro eso. Pero eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Mira, Evodia y Síntique no están haciendo las cosas bien. Quizás tienen un problema que no quisieron solucionar. ¿Sabe qué dice aquí? Literalmente, no hagas lo mismo que ellas. Ahí está. ¿Más claro lo quieren? ¿Más claro debo verlo? Así está diciendo, no hagas eso. Hermano, no permita que termine una actividad de la iglesia para arreglar tus cuentas con los hermanos. Así como dice que no dejes que caiga el sol sobre tu enojo. Es decir, si te estás molesto con alguien de tu familia, no dejes que anochezca para solucionarlo. Eso quiere decir, hazlo rápido. Entonces, si tienes algún problema o sientes algo que tienes que decirle a alguien, no se lo digas a otro, busca y díselo. Así como eres de valiente para decirle a otro, debes tener valentía para enfrentar a la persona con quien sí vas a arreglar el problema. Amén. El que es maduro, sí lo arregla. El que no es maduro en las cosas de Dios, se lo dice a otra persona. Vamos a seguir porque no es bueno ahondar mucho en ese tema. Amén. Pero cuando no somos del mismo sentir, las obras que hacemos para Dios son vacías. Puedes venir todos los días al servicio. Puedes ayunar incluso. Puedes leerte la Biblia en un solo día. Pero si no has arreglado tus cuentas con Dios y con tus hermanos, de nada vale todo lo que estás haciendo. Si yo no hago que mi relación con los hermanos y en mi familia esté bien, de nada me vale estar parado aquí diciendo todas esas cosas. Cierto. Y debemos entender que tenemos que pedir perdón. Porque cuando una persona se porta mal contra nosotros, es porque hay algo que no estamos haciendo bien nosotros mismos. Porque una acción genera una reacción. Hermano, el apóstol Pablo no se equivoca, porque además de ser dirigido por Dios, es un hombre sabio que sabe decir las cosas como deben ser. Además, hermanos, Pablo les dice que para mantener un crecimiento como iglesia, les exhorta a regocijarse. Ya cambian la cara.
Pónganse, sonrían. Ya está bueno. Sonriamos. Es decir, no es que todo va a ser un chiste, sino que regocijarse, allí nos está diciendo que tiene que haber gozo en cada creyente de la iglesia. Amén. Dirán, pero es que no hay gozo si estoy bravo con Evodia. Entonces eso significa que tenemos que arreglar nuestros problemas. Porque no se trata de gozo de estar arremillados los dientes. No. Gozo significa que yo estoy dispuesto a soportar lo que está ocurriendo. Y cuando yo estoy dispuesto a soportar lo que está ocurriendo es porque estoy dispuesto a amar a mis hermanos. Mire, algunas cosas pudieran molestarnos, pero tenemos que solucionarlo. Hay un dicho en Venezuela, ¿no?, que decía mucho un expresidente: yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero ¿sabe qué significa eso? Que todos nosotros tenemos algún problema que podemos causar repulsión en otro o podemos causar molestias en otro. Puede ser como nos vestimos, puede ser como hablamos, puede ser como caminamos, puede ser las cosas que mostramos. Pero no le vamos a caer bien a todo el mundo, y usted mismo lo sabe. La iglesia de Cristo tiene gente que no me cae. Pero el problema no es eso. El problema es que es la iglesia de Cristo y tenemos que amarnos unos a otros. Amén. ¿No cree usted que esa frase dicha por Jesucristo y dicha por todos los apóstoles, dicho por todos los que están enseñando en este libro, en cada carta, cada estudio, cuántas veces nos dice que debemos amarnos unos a otros cada día? Porque no es fácil. Yo sé que nosotros no somos llamados, hermano, a estar empegostados todo el día, abrazados todos. No. Pero sí somos llamados a soportarnos unos a otros. Y soportar no significa, bueno, ya que está aquí, ¿qué más me queda? No, no es eso. Eso no es soportarse. Soportarse significa que por amor tú vas a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas por la persona, aunque sea muy diferente a ti. Eso significa soportar. No todo el mundo tiene mi mismo carácter. Y es lo que se pierde. Yo soy bien chévere, pero no para todos. Porque hay algunos que en realidad yo como persona no soy aceptado por todos. Pero por amor a Dios usted tiene que amarme. Y asimismo cada uno de nosotros. Somos tan diferentes. Y así me guste o no me guste, yo tengo que amarle. Porque Dios está diciendo que les ame. Es una gran verdad, ¿no? Por eso es que esta señora, esta hermana Evodia y Sintique, en su mente está, pero es que Evodia ella cree que es más que yo. A veces pensamos así, ¿verdad? Crees que es más espiritual. Pero yo le voy a decir sus 3 verdades en la cara. Y a veces hacemos eso. Yo no soy hipócrita, yo sí le enfrento. Hermano, ese no es el trabajo del creyente. Usted no va a arreglar a otra persona que tenga los problemas que usted le ve. Cierto. ¿Quién lo va a arreglar? Dios. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona que no se porta como yo quiero que se porte? Amarlo. Eso es como cuando usted tiene un hijo que tiene algún tipo de problema que no quiere solucionar. ¿Qué hace usted como madre o como padre? Lo soporta y lo ama. ¿Sabe por qué? Porque es sangre de su sangre. Vive con usted y usted le ha cuidado hasta ese momento. Y nosotros no somos hijos de Dios por la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuál diferencia hay entonces? Más bien es todo lo contrario. Por eso Jesucristo nos dijo, amad aún a nuestro enemigo. O sea que si aquí alguien es enemigo tuyo, ámalo así no quieras. Amén. Porque es tu hermano. Y podemos seguir hablando de eso cada día, pero estar unánimes, hermano,
nos invita a hacer una vida de regocijo, de gozo. Esta exhortación también tiene que ver aún con momentos difíciles. Por eso el texto dice, regocijaos en el Señor siempre. Y lo repite, otra vez digo, regocijaos. No te vas a sentir bien solo cuando te convenga. No vas a mostrar alegría o gozo cuando te convenga. ¿Qué quiere decir esto? Siempre. Cuando nuestros hijos nos van a pedir algo, ¿cómo llegan? Barrí el cuarto. Lavé los trastes. Aquí están las pantuflas. Ahí sí, con una sonrisa, ¿verdad? Cuando quieren pedir permiso para ir o hacer algo. Pero cuando no quieren hacer algo que se les manda, la trompita les crece. Y la actitud es que no quiero verte. Ni me hables. Y hasta le pasan llave al cuarto. Como creyente, nosotros no podemos tener esa actitud. Porque cuando rechazamos a alguien, estamos rechazando lo que Dios nos manda hacer. Y debemos regocijarnos siempre. Hay situaciones bien difíciles. Hermanos, yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos teniendo problemas, no solamente económicos, y ustedes saben cuál. Pero ante esa situación debemos regocijarnos, confiar en que el Señor va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? No sé. ¿A quién va a quitar? No sé. ¿A quién va a poner? No sé. Pero el Señor manda a que estemos esperando en que Él va a responder. Pero tienes que orar. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que reunirte en la iglesia. Debo hacer todo eso como un hijo de Dios que soy. Cuando nos dice regocijarnos siempre, se refiere a eso. No solo cuando me convenga. Estoy feliz y contento el día que cobro cuando trabajo. 3 días después. O como dice el otro, 3 doritos después. Se ríen solo a quienes nosotros le pagamos. Debe ser siempre, hermanos. Regocijarnos. Y no significa que si estamos pasando por problemas, vamos a echar chistes. No. Simplemente se refiere, ese regocijo es pensando en que Dios va a actuar. Preocuparnos es fácil. ¿Verdad que sí? Es mucho fácil. Pero el Señor tiene la respuesta para todas las cosas que llegan a nuestra vida. Además, el apóstol Pablo les exhorta a la gentileza. ¡Wow! Qué difícil a veces se hace ser gentil con alguien que no me cae. Con alguien que se porta mal. Con alguien que no soporto. Pero vea el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la segunda frase es contundente. El Señor está cerca. Amén. Es decir, Jesucristo, ese que tú dices que es tu Salvador, ya está por venir a buscarte como iglesia. Amén. A eso se refiere esta frase. Pero también debemos entender que Dios está en todo lugar. Y no solo conoces lo que haces, sino también lo que piensas. Cierto. A veces pensamos que al no hacer algo, Dios no sabe. Pero recuerden la frase que dijo el Señor Jesucristo, que si está en la mente, ya lo hiciste. No pienses las cosas. Y si lo piensas, pídele perdón al Señor. Por cuanto lo pensaste, lo hiciste. Por eso es que nuestra mente debe ser guardada bajo la palabra de Dios. Que nuestra mente tiene que, en vez de salir los malos deseos, tienen que salir, es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para con cada uno de los hermanos.
Y dése cuenta, mi hermano, aquí, cuando utiliza la palabra gentileza, es utilizado el término epieques. En griego significa mansedumbre o bondad. A eso se refiere la gentileza. Mansedumbre. Contrario a la arrogancia. Porque pensamos que nos merecemos más de lo que estamos teniendo. Pensamos que merecemos más de la gente que no entiende el sacrificio que hacemos. Por eso les tratamos mal. Cuando nos hacen una pregunta, ¡buah!, le salimos con una patada. ¡Tú no sabes qué! Y si no sabes de verdad, tú no estás leyendo. A veces, ¿no? Gentileza es eso. Tratar bien a los demás. Así no se lo merezcan. ¿Usted no quiere ser tratado bien todo el tiempo? ¿Verdad que sí? Si usted quiere ser bien tratado todo el tiempo, el otro también. Y yo también. Así no me lo merezca. Por eso es que eso es importante lo que está diciendo el apóstol aquí. Porque Filipos era una ciudad dominada por el Imperio Romano y ellos permitían muchísimas cosas. Incluso había muchos templos de gente pagana que ellos le hacían culto a muchas supuestas deidades y allí había problemas morales de gran, mire, del color que usted buscara, allí había problemas morales. Pues aún esa gente que no esté haciendo la voluntad de Dios merece que usted y yo le tratemos con gentileza. Porque si le tratamos mal, ¿qué puertas se van a abrir para que ellos escuchen el Evangelio? Viene otra vez el odioso ese. Como yo siempre digo esta frase, que a veces nosotros nos equivocamos. Dios te ama, cochino pecador. Wow. Yo no sé de dónde te sacó Dios, pero me parece que es del mismo lugar. ¿Verdad que sí? Nosotros no estábamos en el cielo, no. Nosotros estamos condenados al infierno. Nadando en esos cochinos pecados y todavía a veces metemos el pie. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué a veces tratamos mal a la gente que no cree en Cristo? ¿Cómo vamos a hacer que esa gente escuche agradadamente el Evangelio que usted y yo le debemos presentar? Mientras más odiosos y separados estemos de ellos, ellos no van a querer escuchar el Evangelio que Dios manda a que se lo prediquemos siempre. Creemos ser superiores y ellos ven, entonces le va a decir, Dios te ama. Y entonces va a decir, me parece que a ti no, porque tú te crees más que yo. ¿Y quieren escuchar el Evangelio? No. Por eso es que utiliza Pablo la palabra epieques, mansedumbre, pero también significa bondad, es decir, ser buenos. Hermano, usted no va a atrapar mosca con vinagre. No se crea. Es bien fácil para nosotros decir, no, merecía que le dijera eso. Pero cuando usted y yo decidimos tratar bien a los demás, estamos abriendo puertas para grandes oportunidades. Yo no sé cómo haría una persona que va, por ejemplo, un hombre que va a enamorar a una mujer. Hola, mucho gusto. Sí, ahí está flaca. Ve los ojos, parece una loca. ¿Se irá a enamorar a esa mujer de ese muchacho? Yo creo que no. Y si lo hace, está bien loca, de verdad. Debemos ser misericordiosos. Debemos ser bondadosos. Debemos mostrar mansedumbre. Nosotros debemos intentar de que las personas quieran estar con nosotros. Que quieran escuchar lo que les vamos a decir. Pero lo que le digamos realmente venga de Dios y de su palabra. Que no le digamos lo que ellos quieren escuchar, que le digamos lo que Dios quiere que Él tiene que saber en cuanto a Jesucristo. Nuestra gentileza debe ser parte de nuestro testimonio.
¿Cómo es tu testimonio ante los demás? Ah, y viene el viejo gruñón ese. Ah, entonces lo primero que van a decir, ¿y es evangélico? ¿Verdad que sí? Cierto. Ahí viene el peleador. Ah, che, eres un fosforito. Esos son términos que indican mucho. Sobre todo indica que tenemos que crecer en ciertas áreas. A veces somos muy acelerados, pero a veces somos tan retraídos que la gente dice, no, vive en una cueva, no habla con nadie. A veces creemos que yo soy yo y los demás están allá. Eso es también no ser mansos. Estamos actuando egoístamente porque no queremos compartir con los demás. Porque a medida que nos alejamos de la gente, alejamos el evangelio para ellos también. No podemos estar en ninguno de los dos extremos. Tenemos que ser bondadosos, misericordiosos, practicar la mansedumbre. Y si alguno de nosotros tiene problemas en ser manso, pídale a Dios que Dios le va a dar mansedumbre. Amén. Pero eso sí, practíquelo, no empiece como el otro, que venía a pedirle perdón al del barril. Mire, y al final decía, no te doy otro más. Se venía a pedir perdón y quería caer a puño todavía. No debemos ser así. Hermano, en la iglesia necesitamos empezar a practicar esa situación. Al principio dije, estamos creciendo. Estamos en una situación muy diferente a cuando hace 3 años atrás. Hay hermanos ya trabajando en la obra de Dios, pero necesitamos una iglesia que esté unida, que sea unánime, que aprendamos a perdonarnos unos a otros y que empecemos nosotros a ayudarnos cada día. ¿Sabe por qué? Porque también Pablo les dice que debe exhortarse a la paz personal. No podemos vivir una paz personal si tenemos problemas con otros. Versículos 6 y 7 lo dice claramente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, mire, a veces queremos tener una vida en paz, pero ni nosotros mismos estamos viviendo en paz, porque no compartimos bien con los demás. Hace casi 1 año atrás estuvimos en una conferencia donde dice que hay una relación que puede afectarse por lo siguiente, por lo que yo tengo dentro, que me afecta a mí mismo. Y a veces lo que yo tengo adentro no solo me afecta a mí, sino que afecta al que está al lado. Y donde hay un grupo de personas, donde haya uno que no tenga las cosas bien claras, puede afectar a los otros que están a su alrededor. Pues la paz de Dios tiene que estar en todos nosotros como hijos de Dios. Amén. Porque donde está uno que no ame a Dios como debe ser y que no ame a sus hermanos como debe ser, las cosas no van a andar bien. Van a haber chismes, van a haber murmuraciones, van a haber situaciones que se van a crear, porque si alguien no está bien, va a hacer que el otro grupo esté mal. Cierto. ¿Debemos decirnos la verdad? Sí, pero con amor también. Debemos cuidarnos como hermanos, porque si no empezamos a cuidarnos como hermanos, vamos a empezar a destruirnos y vamos a hacer que la iglesia deje de crecer. Hermanos, nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, sí, pero Dios ha puesto a cada uno de los hermanos que están aquí para poder practicar ese amor perfecto que Dios quiere que tengamos cada día. Nuestro sustento no solo es pan, recuerden el texto, Mateo 4:4, como dice, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, por mucho esfuerzo que usted y yo hagamos, nuestro esfuerzo no va a valer la pena si no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas que tienen mucho dinero viven mal? ¿Cuántas personas? Lo tienen todo.
pero son enemigos de todos. Viven asustados, viven siendo perseguidos incluso por ellos mismos. Eso no quiere decir que ser demasiado pobre y vivir en la calle también nos da ventaja, no. Hay mucha gente que vive en la calle que son mucho más orgullosos que usted y que yo. Cierto. Porque no quieren ser atendidos, no quieren tener nadie a cargo. Quieren vivir su vida como mejor les parece. Por eso es que vivir bajo la voluntad de Dios es lo mejor que usted y yo debemos hacer cada día. Y finalmente, hermano, como está diciendo el apóstol Pablo también, la oración es parte de nuestra paz con Dios y los demás. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No debemos dejar de orar. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo dejamos de orar? Lo único que ocurre allí es que dejamos de depender de Dios. Amén. Así es. Porque cuando dejamos de orar, eso quiere decir, yo puedo hacerlo. Y cuando dejamos de orar, no solo dejamos de orar por nosotros, sino por los otros que nos rodean. Cierto. Y tenemos que mantenernos en oración para que nuestras oraciones sean escuchadas. Concluyendo entonces, hermanos, toda exhortación que viene de los hombres y mujeres de Dios deben ser bien recibidas, porque Dios se encarga de ayudarnos a crecer y de hacer de ayuda para otro también. A veces pensamos que hay personas que no tienen, ¿qué me va a enseñar él? Eso es un nuevo creyente. A veces hasta un niño dice algo que nos pone a pensar. Cierto. Y era, wow, ¿de dónde sacó ese muchacho eso? Bueno, Dios hablando a través de él. Amén. Nuestros hijos a veces nos sorprenden, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que cualquier consejo que venga, debemos escucharlo a la luz de la Biblia, entender que Dios es quien lo está diciendo. De tener mucho cuidado con eso. El crecimiento no depende de una sola persona, es decir, no depende ni de ti ni de mí solo. El Señor, además de ser el que nos mueve para hacer las cosas bien, ha puesto a hombres y mujeres a nuestro lado para ayudarnos. A veces parece que no lo hace, pero de alguna manera Dios nos va a motivar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere una iglesia firme. Dios quiere una iglesia en crecimiento. Y Dios quiere una iglesia que le agrade a Él y a los demás. Amén. Y quiero cerrar con el texto que me gusta muchísimo, Mateo 5:16. Cumpliendo con todo eso. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. No te van a aplaudir a ti, ni me van a aplaudir a mí. Van a glorificar a Dios, porque nos van a ver como hijos de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias le damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada aspecto el cual nos ha enseñado hoy. Le rogamos, Señor, que nos ayude a entender claramente que aun cuando la iglesia está en crecimiento, necesita estar firme. Gracias, Señor, porque